Amados hermanos, nuevamente buen día, gracia y paz. Vamos ahora a disponernos, amados hermanos, a adorar a nuestro Dios por medio de la audición de la palabra y mediante la predicación de su santa palabra, hermanos. Como decía nuestro hermano Jairo, hemos estado ya enseñando sobre la ley de Dios y ya hemos tenido un par de enseñanzas relacionadas con la ley moral de Dios, con la ley moral de Dios. Quiero recordar brevemente, hermanos, lo que hemos estado viendo con respecto a la ley moral para que podamos ponernos en contexto y podamos recordar de pronto los hermanos que no han estado en todas las enseñanzas anteriores. Así podamos recordar algunos aspectos importantes cuando hablamos de la ley moral de Dios. Recuerden, hermanos, que cuando hacemos referencia a la ley moral de Dios, estamos hablando del decálogo o los 10 mandamientos. ¿Cómo les ha ido con la tarea? Creo que ya a estas fechas ya todos nos hemos aprendido los 10 mandamientos. Ahorita al final del culto vamos a preguntárselo uno a cada uno a ver cómo nos ha ido con la tarea de aprendernos el decálogo o los 10 mandamientos. Así que no se pueden ir, hermanos, hasta que cada uno pase a recordar este decálogo o los 10 mandamientos. Hermanos, cuando hablamos de la ley moral de Dios, es importante que recordemos que es la norma fundamental de moralidad y la santidad de Dios. El decálogo o la ley moral, hermanos, es un reflejo del carácter moral de Dios y por lo tanto es inmutable, es decir, que no cambia. Al hablar de la ley moral, hermanos, es importante que recordemos que cuando hablamos de la ley de Dios, debemos recordar la triple división de la ley, ¿no? Hablamos de las leyes civiles, de las leyes ceremoniales, estas leyes civiles que es todo lo relacionado a las leyes judiciales de la nación de Israel como nación. Y cuando hablamos de las leyes ceremoniales es todo esto relacionado con el culto y con todas las ceremonias que fueron cumplidas en Cristo y por lo tanto ya quedan sin fundamento, al igual que las leyes judiciales, cuando ya Israel deja de existir como nación. Es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender esta división de la ley, porque nos queda mucho más fácil entender que cuando hablamos de la perpetuidad de la ley, estamos refiriéndonos a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, hermanos, veíamos la última vez, es perpetua, es vigente, es para siempre, hermanos. No quedó abolida. Ustedes recuerdan que veíamos que Cristo dijo, no he venido para abolir o para destruir la ley o los profetas, sino vine para cumplir. Cristo es el cumplimiento de todas estas profecías y de la ley. Así que, hermanos, hasta este punto también hemos visto de manera implícita en las anteriores enseñanzas los diferentes usos de la ley moral. Los diferentes usos de la ley moral y quiero que los recordemos rápidamente. El primer uso, hermanos, es un uso pedagógico. ¿Para qué deberíamos usar la ley moral de Dios? Como un uso pedagógico o evangelístico. Recuerdan que muchos autores, cuando hablan de este primer uso de la ley moral, hablan que la ley es como un espejo. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando se levantan en la mañana y ven el espejo? Pues se asustan, ¿cierto? Porque están sin maquillaje, estamos con lagañas, estamos dormidos, despeinados. ¿Y qué puede hacer ese espejo para nosotros vernos mejor? Nada. Pero el espejo refleja lo mal que estamos, ¿cierto? Eso es el primer uso de la ley moral. La ley moral es un uso pedagógico y evangelístico. Alguien cuando se pone de frente de la ley moral, lo único que puede ver es la gravedad
de su pecado. Pero este primer uso, la ley lo que hace es solamente mostrarnos lo grave que estamos, la gravedad de nuestro pecado. Pero la ley puede hacer algo por nosotros, puede salvarnos, puede cambiarnos. Entonces, cuando hablamos del primer uso de la ley moral, hermanos, es importante que recordemos que el primer uso es un uso pedagógico o evangelístico. Recuerden que cuando hablábamos que una de las formas como nosotros podíamos evangelizar también es presentándole a los pecadores la ley moral de Dios. Que se pongan de frente como un espejo y vean que no pueden cumplir las demandas de la justicia perfecta de Dios. Que no pueden tener una obediencia perfecta, lo que Dios demanda. El otro uso de la ley, hermanos, es que restringe la maldad. La ley moral, hermanos, restringe la maldad del impío. Y como ya decíamos, aunque la ley no puede cambiar el corazón de los impíos ni de los malos, la ley permite cierto grado de justicia en esta tierra hasta que llegue el día del juicio final. El otro uso de la ley es que restringe el pecado, restringe la maldad. Ahora ustedes se han preguntado, pero en el mundo hay mucha maldad. Bueno, si no fuera por la ley, estaríamos desde hace muchos siglos totalmente devastados. Si no fuera por la gracia común, hermanos, este mundo hace muchos siglos que ya hubiese dejado de existir. Así que Dios, con su gracia común y con su ley, restringe también la maldad, restringe la maldad del impío. Y el otro uso, hermanos, de la ley moral de Dios es que para nosotros como creyentes es una regla de vida. Es un estándar de justicia para el creyente. Ahora, nosotros nos ponemos de pie delante de la ley moral, delante del decálogo, y sabemos que nadie puede cumplirlo a la perfección. Pero ahora como creyentes vemos esto como un estándar de justicia, hermanos, y debe llevarnos a cumplir. Debe llevarnos a esmerarnos a cumplir la ley de Dios. No como un pacto de obras, porque recordemos que ahora nadie puede ser salvo por medio de las obras. Recordemos que Dios estableció un pacto de obras allí con Adán en el Edén y le pedía ¿qué? Obediencia perfecta para poder alcanzar la vida eterna. Como sabemos, Adán falló y ahora, hermanos, no podemos acercarnos a la ley moral como un pacto de obras, sino como un medio para ser santificados. Nosotros, hermanos, no creemos que la ley sirva para que alguien pueda ser justificado, no es un medio de salvación y tampoco predicamos ni creemos que alguien pueda ser salvo por la ley. Nadie puede ser salvo por la ley. También, hermanos, es importante recordar que cuando hablamos de la ley moral de Dios, debemos evitar caer en estos dos extremos que ya vimos, ¿no? Caer en el legalismo o caer en el antinomianismo, ¿no, hermanos? Entonces, el legalismo es que pensamos que al cumplir la ley podemos ser más aceptos delante de Dios o incluso podemos añadir algo a estas leyes para poder ser más santos. Y cuando hablamos del antinomianismo, hermanos, estamos hablando de aquellas personas que tienen un desprecio total por la ley. Una herejía, hermanos. Esto es una herejía que es un desprecio total por la ley de Dios. Así que cuando hablamos de la ley moral, hermanos, debemos evitar caer en estos dos extremos, que estamos muy, muy cerca de poder caer de ahí, por eso debemos ser muy cuidadosos. Así que, hermanos, con esto en mente, para que ustedes pudieran recordar estos aspectos importantes de la ley moral de Dios, quiero que nos ubiquemos allí entonces en nuestro texto que vamos a exponer en esta mañana. Como decía nuestro hermano Jairo, vamos ahora en adelante a tener unas enseñanzas del capítulo 20 de Éxodo y vamos a ver los 10 mandamientos. Vamos a exponer mandamiento por mandamiento. Hoy estamos ubicados en lo que se conoce como el prefacio de la ley moral de Dios o el preámbulo.
Y quiero, hermanos, que en esta hora, como el prefacio de la ley moral de Dios, podamos ver algunos motivos para guardar la ley moral de Dios. ¿Por qué, hermanos, el cristiano debe cumplir el decálogo o los 10 mandamientos? ¿Por qué, hermano, cada creyente está llamado a obedecer, a cumplir los 10 mandamientos? Estamos ubicados allí entonces en nuestro versículo número 1, 21, y aunque este versículo 1 no hace parte como tal del prefacio, porque el prefacio es el versículo 2, pero quiero que veamos algunos aspectos importantes del versículo 1. Y de este versículo 1, hermanos, vamos a sacar el primer motivo o la primera razón por la cual nosotros debemos guardar y cumplir la ley moral de Dios. El primer motivo es, hermanos, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Dios habló. Nosotros obedecemos, hermanos, y debemos guardar la ley moral de Dios porque Dios la ha hablado. Dios la habló. En muchas partes de las Escrituras, hermanos, vemos cómo Dios se pronuncia por boca de sus santos profetas, como dice Lucas, cómo Dios había hablado al pueblo por medio de sueños y visiones, por medio de estos hombres. Dios, por ejemplo, había hablado con voz audible con Adán, con Eva, con Noé, con Abraham. Pero ¿cómo podemos entender, hermanos, cuando aquí en el prefacio del prefacio dice que Dios habló? ¿A qué se refiere la Escritura? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice allí Dios habló? A diferencia de otros momentos, hermanos, que vemos en la palabra de Dios, cuando se escuchaban truenos, relámpagos, estruendos. Por ejemplo, ustedes recuerdan allí en Juan 12, cuando Cristo anuncia su muerte en Jerusalén, dice, Padre, glorifica tu nombre. Y Dios responde, lo he glorificado y lo glorificaré. Eso fue lo que Dios dijo, pero los demás que estaban ahí alrededor del Señor habían escuchado solamente estruendos. Otros habían dicho, no, esto fue un ángel, está hablando con un ángel. Pero ¿qué es lo que aquí se refiere la Escritura, hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor cuando dice, y habló Dios? Habló Dios. Así que, hermanos, aquí Dios está hablando de forma inteligible, es decir, de forma clara, es decir, con sonidos comprensibles. Todos los que están allí están escuchando de forma clara la voz de Dios. No están escuchando estruendos únicamente, no están escuchando únicamente temblores, ni relámpagos, ni truenos, sino están escuchando de forma clara la voz de Dios. Es decir, que el pueblo allí ubicado en el monte Sinaí van a escuchar lo que Dios va a decir, lo que Dios va a hablar, de forma clara, hermanos, de forma inteligible. No hay forma de que los que estén ahí no escuchen. Como en otras ocasiones ha pasado y pasó en las Escrituras, que tal vez otros escuchaban y otros no. Por eso quiero, hermanitos, que nos ubiquemos ahí en el texto paralelo de la ley moral en Deuteronomio 5, ahí más adelante. Y quiero que veamos también cómo Dios habló con el pueblo. Deuteronomio capítulo 5, y vamos a leer los versículos 4 al 5. Deuteronomio capítulo 5, versículos 4 al 5. Dice la palabra del Señor, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Dice allí Moisés, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte. Moisés allí como intermediario, como un tipo de Cristo, dice, Jehová habló cara a cara.
Recordemos que el pueblo está allí, hermanos, en el monte Sinaí, y dice que en medio del fuego. Aparte de esta escena, hermanos, que ustedes recuerdan que estaba llena de fuego, tinieblas, oscuridad, estruendo, también la tierra tembló. ¿Ustedes qué podrían pensar, hermanos, qué estaba pasando en este monte? ¿Un qué? ¿Un juicio? ¿O acaso todo esto que ustedes ven allí, hermanos, esta teofanía, pareciera como un Dios muy amoroso? Cuando ustedes se pueden imaginar esta escena, hermanos, una escena de estruendos, de relámpagos, voz de trompeta, fuego, hasta terremotos, la tierra tembló, el monte tembló. ¿Qué podría estar pasando allí, hermanos? ¿Un juicio? ¿Qué atributo de Dios estaba revelando allí? ¿La ira de Dios? Por eso en el Salmo 68:8 dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel, hermanos. Ahora podemos ver lo excelsa y gloriosa, hermanos, que es la ley moral de Dios, hermanos. Lo grandiosa, lo excelsa, lo maravillosa que es la ley moral de Dios. Quiero que regresemos allá a nuestros textos principales, allí en Éxodo. Recordemos, hermanos, que Israel, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, vienen peregrinando por alrededor de 3 meses, ¿no? Ahí al mes tercero, en el versículo, vamos a ubicarnos ahí, hermanitos, Éxodo 19, capítulo 1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Después, más adelante, ahí en el versículo 10 y 11, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esto mostraba, hermanos, que Dios les estaba exigiendo oídos y corazones santos para poder recibir la ley moral de Dios. También se establecieron unos límites, versículos 12 y 13, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no os subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Versículo 13, no lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. También, hermanos, se establecieron estos límites para que nadie tocara el monte, para generar una reverencia hacia la ley en el pueblo, hermanos. Así que el pueblo, 3 meses peregrinando, después de esos 3 meses, 3 días más para que se preparen, lavando sus vestidos, con la advertencia de que no se acercaran al monte, que no tocaran, para que tuvieran reverencia y estuvieran santificados para este momento importante, hermanos, de recibir la ley moral de Dios. Y ahora allí, en Éxodo 21, dice, y habló Dios todas estas palabras, estas palabras, hermanos, es la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Y se le denomina ley moral, hermanos, porque es la regla de vida y conducta, refleja el carácter y la santidad de nuestro Dios. También dice la Escritura, hermanos, con referencia a la ley moral, que fue una ley que Dios escribió con su propio dedo. Que el mismo Dios escribió con su propio dedo la ley moral. Cosa que no sucedió ni con las leyes civiles ni las leyes ceremoniales. Dios,
allí en el monte escribe con su propio dedo la ley moral la ley moral de Dios con su propio dedo. Y ciertamente, hermanos, cuando vemos en la escritura que Dios escribe la ley moral con su propio dedo, es un pasaje muy difícil. Pero, ¿qué es lo que quiere decir entonces cuando vemos en la escritura que Dios escribió con su propio dedo la ley moral? Obviamente, hoy sabemos, hermanos, y hemos aprendido de que Dios es espíritu y Dios no tiene cuerpo. Recordemos entonces que estas formas o estas cualidades humanas que se le atribuyen a Dios son para que nosotros podamos entender, ¿no? Esto que se llama antropomorfismos, cuando dice que Dios tiene con la diestra de su mano, que los ojos de Dios, que la espalda de Dios, que la cintura de Dios, que los pies de Dios, hace referencia a esto, hermanos, ¿no? Para que nosotros podamos entender de forma clara acciones de Dios. Nuestras mentes finitas y limitadas podamos comprender acciones de Dios con cualidades humanas. No es que Dios tenga dedo, no es que Dios tenga ojos, no es que Dios tenga espalda, no es que Dios tenga pies. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces, hermanos, que la ley fue escrita por el propio dedo de Dios? Fue el mismo Dios quien la escribió. Lo que Dios quiere decir es que Él mismo, de forma directa, deja de forma escrita su ley, sin intervención humana, sin la intervención de Moisés o otra persona. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? No sabemos. Un misterio. ¿Cómo la escribió Dios? No sabemos. Así que, hermanos, con todo esto que les estoy mencionando, podemos ver la preeminencia de la ley moral de Dios. ¿Aún recuerdan ustedes los hechiceros del faraón cuando trataron de replicar la plaga de los piojos? ¿Qué fue lo que ellos le dijeron al faraón? Dedo de Dios es este. Obra de Dios es este. La ley moral, hermanos, es obra de Dios. No es obra de hombre, obra de Moisés, sino obra de Dios. Dedo de Dios es este. ¿Qué otras cosas, hermanos, o de qué otra forma podemos ver la preeminencia de la ley moral? ¿Qué recuerdan ustedes? Por ejemplo, ustedes recordarán que la ley moral fue incluida en el Arca del Pacto. Las leyes civiles y ceremoniales no fueron incluidas allí, pero sí la ley moral de Dios. Fue allí puesta como una señal de honor, la preeminencia de la ley moral de Dios. También en este momento el Sinaí, dice en Deuteronomio 33:2, dijo Jehová cuando vino al Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. 10 millares de santos, 10 millares de ángeles. Se convocó, hermanos, millares de ángeles para este sublime momento. Al momento que Dios iba a entregar su ley moral, se convocaron ángeles, el Dios Trino, para poder ver la magnificencia, hermanos, la importancia, la preeminencia del Señor y de su ley. Y de su ley. Ahora, hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo dejó sin ley. ¿Recuerdan? Cuando Dios puso allí en el huerto del Edén a Adán, lo dejó sin ley. Lo creó y lo dejó a la deriva para que Adán andase a su propia antojo, a su propia forma de vivir. Dios puso la ley escrita en su corazón. ¿Recuerdan? Aquí también es importante recordar la diferencia entre la ley natural y la ley moral. Aunque son la misma ley, es diferente cuando hablamos de la ley escrita en el corazón de un creyente y la ley escrita en el corazón de un incrédulo. La misma ley, pero cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, cuando Adán recibe la ley, él todavía no tiene conocimiento de la ley moral. Y todos estos hombres, desde Adán hasta el Sinaí, no tenían conocimiento. Estaba escrita en su corazón, pero no tenían esta claridad como ahora la van a tener desde aquí en adelante.
Así que eso se conoce como la ley natural, la ley que en el corazón del impío lo que hace es acusarle, hermanos. Y en el corazón del creyente lo que hace es recordarnos que debemos ir a Cristo. Amados hermanos, aparte de esta ley que Dios puso en el corazón de Adán, le dio una ley positiva a Adán. Y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto, hermanos, se conoce como una ley positiva, una ley añadida. Aparte de la ley que ya había puesto en el corazón de Adán, añade otra ley. Le pone otra ley a Adán. Esto no es un reflejo, hermanos, de que nuestro Dios es un Dios bondadoso. Dios crea a Adán y le da una ley. Aparte de la ley escrita en su corazón, le da una ley positiva. Esto no es un reflejo, hermanos, de la bondad de nuestro Dios, de la benignidad de nuestro Señor, que no nos haya dejado sin ley. ¿Acaso nosotros, como padres, cómo sería si nosotros hubiéramos dejado a nuestros hijos sin ley? Desde el principio, ¿cómo sería si nuestros hijos no tuvieran leyes? Si nosotros no hubiésemos impuesto leyes a nuestros hijos. ¿Cómo sería, hermanos, si nuestro Dios hubiese dejado a Adán y a la humanidad sin ley? Un caos total, hermanos. Así que Dios, hermanos, ha pronunciado estas palabras al pueblo. Dios ha hablado. Dice, Dios habló todas estas palabras. Dios habló la ley moral de forma audible, de forma entendible, de forma clara. Y dice la Escritura que el pueblo temblaba. Al escuchar esto, el pueblo temblaba, hermanos. Veamos ahí en el capítulo 20, versículos 18 y 19. 20, 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Temblaban, hermanos. ¿Por qué estaban temblando? Habla tú, Moisés, por nosotros. Esa era la intención, que buscaran a un mediador profético. Esa es la intención, hermanos, que busquen a un mediador. Porque saben que no pueden cumplir, hermanos. Algunos pueden pensar, bueno, el pueblo estaba temblando porque estaba viendo toda esta escena, ¿no? ¿Quién no temblaría, no? Cuando ve un monte con un terremoto, una nube descendiendo, oscuridad, fuego, truenos, relámpagos. ¿Quién no temblaría delante de esto? Si a veces escuchamos un trueno y nos asusta, ¿no? Ahora, ¿qué sería en esta escena, hermanos? Pero realmente el pueblo estaba temblando por esto. ¿Por qué estaba temblando el pueblo? Quiero que vayamos al libro de Hebreos, ahí al final de nuestra Biblia. Antes de Santiago, hermanos, Hebreos 12. Vamos a leer por qué estaba el pueblo temblando. Hebreos 12, versículos 18 al 21. Hebreos 12, desde el 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más,
Pongan atención en el versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hermanos, los israelitas no pudieron soportar lo que estaban escuchando. Cuando ellos escucharon la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, dijeron: no queremos escuchar más esto, no podemos cumplirlo, vamos a morir. Que Moisés hable con Dios y que Moisés hable con nosotros, pero no queremos escuchar directamente la voz de Dios. No estaban atemorizados únicamente por toda la escena, sino porque escucharon la ley moral y dijeron: vamos a morir. Somos pecadores, somos perversos, no podemos cumplir esta ley a la perfección. Ahora, hermanos, nosotros hoy escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo nosotros hoy podemos escuchar la voz de Dios? Cada vez que la palabra es predicada. Cada vez que la santa palabra de Dios es predicada. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿temblamos cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Nos preparamos, amados hermanos, para escuchar la voz de Dios? ¿Nos santificamos para estar delante de la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, hermanos? Y la respuesta es no. No temblamos delante del Señor, no temblamos delante de su palabra. Hermanos, si Dios habló todas estas palabras de la ley moral, a usted y yo nos corresponde varias cosas. Dios ha hablado toda esta ley, Dios ha hablado todas estas palabras y nos corresponde, hermanos, escucharlas en su totalidad. Alguna vez un puritano dijo: así como usted y yo queremos que Dios escuche todas las palabras de nuestras oraciones, ¿por qué usted y yo no escuchamos todas las palabras de Dios? Cuando usted ora, hermano, ¿usted quiere que Dios escuche todo lo que usted dice? ¿Dios lo escucha? Si está en Cristo, sí. Ahora, ¿usted escucha todas las palabras de Dios, hermano? Querida hermana. Debemos escucharlas en su totalidad. Debemos escucharlas con reverencia. Debemos recordarlas. Debemos creer en ella, hermanos. Amemos la ley de Dios. Amemos los mandamientos. Recuerden cuando el salmista exclamó y dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: oh, cuánto amo yo tu ley? Debemos enseñarla a nuestros hijos. Debemos obedecer la ley moral de Dios, hermanos. Escucharlas con reverencia, debemos recordarlas, creer, amarlas, enseñarla. Debemos obedecer, hermanos, la ley de Dios, todas las palabras de Dios. Hoy en día, hermanos, cuando uno ve el decálogo o los 10 mandamientos, ustedes ven, cuando uno ve esa tabla, esas 2 tablas, y las personas empiezan a analizar, ¿no? Dicen: no, de los 10, yo creo que cumplo 5, cumplo 6, yo cumplo estos. O es que una vez al año, y pues eso no pasa nada. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguna vez usted ha dicho: voy a poner un Dios delante de Dios hoy? Porque pues hoy estoy como... ¿Usted alguna vez ha pensado así? ¿Usted alguna vez ha pensado: no matarás? No, pues voy a matar hoy. Un muerto al año no hace daño. ¿Alguna vez ha pensado usted así? ¿O acaso nosotros, hombres y mujeres,
Si alguna vez estamos tentados en caer en adulterio, pues decimos, no, pues una canita al aire no hace daño. Un adulterio al año no hace daño. ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Y por qué cuando nos paramos a otros, nos paramos enfrente de otros mandamientos, si decimos una vez al año? Cuando nos paramos delante del cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí sí decimos, no, pues, si yo hago esto una vez al año, yo transgredo el día del Señor una vez al año. Hermanos, es triste cuando hay hermanos que faltan. Y cuando faltan no es un motivo lícito para faltar. Es que me invitaron a un paseo. No es un motivo lícito para faltar el día del Señor, hermanos. ¿Y por qué faltan? Una vez al año. Uno le pregunta a los hermanos por qué faltaron y la mayoría de veces son motivos no lícitos para faltar al día del Señor. Hermanos, y no es para mí, no es para el hermano Jairo, es para el Señor, hermanos. El día de mañana yo no puedo estar aquí, no puede estar el hermano Jairo y esto va a seguir con otro líder, otro pastor, otros pastores. Porque esto no es mío, ni el hermano Jairo, ni mi familia, no, esto es del Señor, hermanos. Y esta obra va a seguir, porque no es mía, es del Señor. Y nosotros como iglesias bautistas reformadas no creemos que esto le pertenezca a un hombre o una denominación, esto le pertenece al Señor y va a seguir, y van a venir otros hombres, y se van a levantar hombres, y Dios va a levantar hombres. Y así podríamos mirar todos los mandamientos, una vez al año. Una vez al año. Cuando lleguemos al cuarto mandamiento y tengamos que exponerlo, vamos a ver cómo este es el mandamiento olvidado. El mandamiento olvidado. El día del Señor es el mandamiento olvidado. Pero realmente, hermanos, estamos temblando porque somos conscientes que vamos a morir. Cuando uno enseña el evangelio, cuando uno pone la ley moral delante de los impíos, ellos deberían temblar porque saben que van a morir. Así como tembló el pueblo de Israel ahí en el Sinaí, vamos a morir. No soportamos escuchar esto. No podemos obedecer a la perfección, hermanos. ¿Acaso alguien puede obedecer a la perfección? Nadie. Pero sí estamos llamados a obedecer. ¿Acaso cuando usted ora, hermano, y yo oro y cuando oramos, sabemos que nuestras oraciones no pueden cambiar la voluntad de Dios? ¿Cierto? ¿Podemos torcer el brazo de Dios? ¿Podemos cambiar lo que Dios ya antes ha predeterminado? No, hermanos. Entonces, ¿por qué oramos? Si yo oro, no va a cambiar nada. Oramos porque Dios dice que oremos. Oramos porque Él dice que Él nos escucha. Igual pasa con la ley. Pero no puedo cumplirla a la perfección. Dios dice que obedezca. Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia, hermanos, nuestra obediencia evangélica consiste en un esfuerzo verdadero a cumplir toda la ley moral de Dios. No los 9 mandamientos y allá el mandamiento olvidado, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo totalmente despreciado. Que podamos decir, como dice el salmista, tus mandamientos he puesto por obra. Tus mandamientos he puesto por obra. Y como no podemos cumplir a la perfección, nos refugiamos en la justicia perfecta de Cristo. Nos refugiamos en la obediencia perfecta de Cristo. Por eso, hermanos, es que podemos ser justos,
no por nuestra propia justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. Nos refugiamos allí, vamos allí a los pies de nuestro Señor. Ahora pasamos al versículo 2, hermanos. Y ahora sí vamos a entrar al prefacio de la ley moral. Todo esto que hemos visto en la introducción, ahora sí vamos a entrar. Yo soy Jehová, tu Dios. Allá hay tres aspectos importantes. Uno, yo soy Jehová, tu Dios. Dos, que te saqué de la tierra de Egipto. Tres, de casa de servidumbre. Hermanos, el segundo motivo o razón por la cual nosotros debemos obedecer la ley de Dios es porque Jehová, nuestro Dios, lo ha dicho. Porque Él es Jehová, nuestro Dios. Esta es la segunda razón, porque Él es Jehová, nuestro Dios. Ahora, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para ustedes, hermanos? ¿Alguno de los dioses de los egipcios? ¿Algún dios de los cananeos? ¿Quién es Jehová para ustedes, hermanos? No es ningún otro Dios, sino que el único Dios vivo y verdadero, el Dios trino, Jehová, nuestro Dios. Y el nombre que Dios usa aquí es el nombre pactual. ¿Recuerdan allí en Génesis, en Éxodo 3:14? Cuando Dios llama a Moisés y lo envía a su pueblo, y Moisés dice, pero yo les voy a decir a ellos que yo vengo de parte tuya, y ellos me van a preguntar, ¿de parte de quién vienes? ¿Quién es ese Dios? Y le vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y esa palabra que aparece allí, hermanos, allá en el Éxodo 3:14, es la raíz de donde sale este nombre que nosotros conocemos como Jehová en español. Obviamente esto ha sido todo un origen, todo un tema de estudio durante siglos. También ustedes lo han escuchado como Yahvé, como Yahweh, o el famoso tetragramatón. ¿Alguna vez han escuchado eso? Vamos a ver aquí rápidamente para que ustedes puedan. Entonces, hermanos, ¿alguna vez han visto eso? Esto, hermanos, es lo que se conoce como el famoso tetragramatón. Y es el nombre de Dios. El nombre de Dios. Esta raíz donde sale ahí cuando dice yo soy el que soy, significa el que existe por sí mismo, el que es, el que tiene existencia en sí mismo. Los judíos, particularmente después del exilio, consideraron que este nombre era demasiado sagrado, tan sagrado que llegaron al punto que no lo nombraban. Llamaron el nombre innombrable de Dios. Cuando ellos leían las escrituras en hebreo, era tan sagrado este nombre que ellos cambiaban por Adonai. Entonces, cuando llegaban y encontraban este nombre de Dios en los textos sagrados, ellos omitían y decían Adonai, Adonai. Decidieron usar el nombre Adonai. Después, con el pasar de los tiempos, entre el siglo VI y X, algunos eruditos judíos llamados los masoretas inventaron un sistema de vocales para poder darle continuidad a la lectura en hebreo y agregaron las vocales que aparecen en Adonai dentro del tetragramatón. Entonces agregaron aquí la A, la O y la A o A. Entonces ahí ya se podría leer como Yahová, Yahová o Yahweh. Y ahí después con el pasar de los tiempos, cuando empezaron a aparecer estos manuscritos y los escribas y todo este proceso de la escritura, pensaron que el nombre del Señor era Jehová y se fue dando esta transición en este proceso del nombre.
Ahora, eso es como para que ustedes entiendan la magnitud del nombre de Jehová. Tanto así que los judíos no lo decían, no lo mencionaban, porque era un nombre sagrado, consideraban que era un nombre tan sagrado que lo evitaban y decían Adonai en vez de Yahweh o Yahweh o Jehová o Yahová. Por medio de este nombre, hermanos, el Señor dice, yo soy Jehová, yo soy el que soy, yo soy el que existe, yo soy el que es, tengo existencia en sí mismo, no fui creado, soy el Dios verdadero. Así que es Jehová, y por medio de este nombre Dios presenta su majestad, el Dios majestuoso. Este Dios representa la omnipotencia, la eternidad, la independencia, la inmutabilidad, la unicidad, el Dios único. Así que cuando los israelitas escuchaban este nombre, Jehová, temblaban, porque era el Dios majestuoso, el Dios todopoderoso, el único, vivo y verdadero. Ahora, Jehová dice, yo soy Jehová. ¿Y cómo lo complementa? Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Cómo hubiera sonado, hermanos, si solamente hubiese dicho, yo soy Jehová? Un autor dice, podría habernos aterrorizado y alejado de él. Pero cuando él dice, yo soy Jehová, tu Dios, nos acerca a él. Yo soy Jehová, tu Dios. No solo por creación, sino por elección. Aquí es importante, hermanos, recordar la doctrina de la elección incondicional. Somos de él, hermanos, por elección. Toda criatura, todo hombre, toda mujer le pertenece a Dios, porque son criaturas. Aún el impío, el incrédulo, que rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio, que rechaza a Dios, que transgrede la ley de Dios constantemente, que odia la ley, le pertenece a Dios. Dios es el dueño de ese hombre, Dios es el dueño de esa mujer. Pero ahora es pertenecer a Dios como creación, y otra cosa muy diferente es pertenecer a Dios por elección. Dios, hermanos, ha elegido a algunos hombres de toda la raza caída para poder nosotros llamarlo nuestro Dios y para que Él diga, yo soy Jehová, tu Dios. Y cuando hablamos de la elección, hermanos, es importante entender los diferentes tipos de elección, ¿no? Cuando Dios elige a Israel como nación, sabemos que no toda la nación de Israel fue elegida para salvación, pero Dios eligió a esta nación con el propósito de que por medio de ellos vendría el libertador. Por medio de la simiente de la mujer y por medio de esta nación que Dios eligió entre todas las naciones, vendría el Salvador, vendría el libertador. No es una elección que Dios hizo de toda la nación de Israel para salvación, sino únicamente dentro de este Israel nacional hubo un Israel espiritual, un Israel que fue elegido, el Israel, el remanente. Así que, hermanos, y cuando Dios dice tu Dios, añade esta palabra que da a conocer la relación que hay entre Él y su pueblo, entre Él y su iglesia hoy. ¿Y qué implica, hermanos, el hecho de que Dios sea nuestro Dios, de que Jehová sea nuestro Dios, de que el Señor sea nuestro Dios? Está relacionado con todas las cosas buenas. Dios es nuestra salvación, Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro faro, nuestro refugio, nuestra fuente de agua viva, nuestra torre fuerte. Ahora, hermanos, ¿cómo Dios se convierte en nuestro Dios? ¿Cómo Dios se convierte en nuestro Dios? ¿Cómo Jehová se convierte en nuestro Dios?
Así como Moisés sirvió de intermediario entre Dios y el pueblo, nosotros tenemos necesidad y la única forma es que sea por medio de Jesucristo. La única forma, hermanos, en que Dios, en que Jehová se convierta en nuestro Dios es por medio de Jesucristo. Nuestro Dios es nuestro Padre, únicamente por Cristo. Y Dios es tan grande, hermanos, tan trascendente, tan condescendiente, que puede relacionarse con pecadores, como usted y yo. Nuestro Dios ha condescendido, hermanos. Se ha humillado hasta lo más vil para poder tener relación con usted y conmigo, con cada pecador. ¿No es eso grandioso, hermanos? Que nuestro Dios haya condescendido, el Dios trascendente, se hizo nuestro Dios. Dios, hermanos, es como llamar en teología el bonum sumum, el bien mayor. Dios es infinitamente mejor que todas las demás cosas, hermanos. Dios es el bien supremo. Ahora, ¿es Dios el sumum bonum de ustedes? ¿De nosotros? ¿De cada uno de nosotros? ¿Es Dios el bien supremo de nosotros? ¿O cuál es el bien mayor de nosotros? ¿Cuál es el bien mayor de cada uno de nosotros, hermanos? Ya ustedes saben, lo hemos estado estudiando, lo hemos estado pensando y estamos recordando siempre. Todas esas cosas terrenales se han convertido en el bien mayor de nosotros. Dios es el bien supremo. Ahora recordemos, hermanos, que Israel entonces viene peregrinando, Dios viene con ellos, ¿recuerdan? Ahí en el desierto con como una columna de fuego, una columna de nube en el día, pero ahora Dios está aquí en el Sinaí y quiere establecer un pacto con ellos. Ya ha venido en relación con ellos, ¿no? Ha venido acompañándolos, pero ahora Dios va a establecer un pacto con su pueblo. Veamos allí en Éxodo 19. Leamos los versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Guardaréis mi pacto. Entonces Dios va a proponer un pacto a Israel. Le va a proponer un pacto. Como todo pacto es una alianza, un acuerdo, pero Dios es el que lo propone, Dios es el que propone los pactos. A diferencia de cualquier otro pacto terrenal que es entre dos partes iguales, este es entre Dios y el pueblo. Dios establece las condiciones, Dios establece el acuerdo, Dios establece todo lo relacionado con el pacto. Le dice, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ustedes van a ser los intermediarios por los cuales yo voy a comunicarme con el resto de las naciones y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, este fue el pacto que estableció Dios con Israel. ¿Cumplió Israel? No. Israel no pudo cumplir el pacto. Dios quería establecer un pacto con Israel e Israel no cumple con el pacto. Por eso no pudieron ser su especial tesoro. Por eso no pudieron ser un reino de sacerdotes. Y en el versículo 2, hermanos, del capítulo 20, ahí continúa diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Egipto, hermanos, era un lugar de una extrema idolatría. Egipto era un lugar
de una extrema idolatría, hermanos. Los egipcios eran férreos idólatras. Adoraban reptiles, adoraban pájaros, roedores, adoraban cualquier tipo de animal que se moviera. Los egipcios eran extremadamente idólatras, adoraban a hombres, al faraón como su máximo dios. Ahora, ¿por qué Dios menciona la liberación de Israel, de Egipto? ¿Por qué Dios dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto? Por el misterio, hermanos, de la liberación. Dios liberó a Israel por medio de señales y prodigios. ¿Recuerdan? Dios enviando las plagas, estos eventos maravillosos y milagrosos y sobrenaturales. Cuando Israel sale y los egipcios los persiguen, Dios abre el mar en dos y después lo cierra y los egipcios son destruidos siendo devorados por el mar. Hermanos, ¿por qué Dios menciona la liberación? ¿Por qué Dios dice, yo soy Jehová tu Dios que te liberó, que te sacó de la tierra de Egipto? Hermanos, Dios menciona la liberación por su grandeza, por la grandeza de su nombre. Dios liberó a Israel de las impurezas de aquel país. Hermanos, la atmósfera de Egipto era perniciosa, estaba infectada de idolatría. Y estas palabras, hermanos, ya no se dirigen solamente a los que salieron de Egipto, sino más bien a ti, hermano, a mí, a los que ahora las escuchamos. Si nosotros hemos partido de Egipto, hermanos, si ya no servimos más a los egipcios, Dios te dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y este evento, hermanos, es uno de los eventos más significativos del Éxodo, la redención que Dios obra en su pueblo sacándolo de Egipto. Ahora yo le pregunto, amado hermano, ¿usted sigue en Egipto? ¿Usted sigue en Egipto, hermano? ¿Recuerdan cuando el pueblo sale de Egipto, aún como Egipto seguía en el corazón del pueblo? Cada vez se quejaban y se quejaban en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de Aarón. Nos hubieras dejado en Egipto para que allá hubiéramos muerto. Allá en Egipto teníamos carne y aquí estamos muriendo de hambre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos tumbas fijas. ¿Nos sacaste para morir en el desierto? Hermanos, ¿nos ha libertado Cristo de la esclavitud de Egipto? Durante estos años, hermanos, que el pueblo estuvo en esclavitud, 430 años, ¿a cuántos dioses no habrán adorado los israelitas? A todos los dioses que tenían los egipcios. Vuelvo y le pregunto, amado hermano, ¿usted ya ha salido de Egipto? ¿Usted cómo sabe que Dios lo ha libertado de Egipto? Un país lleno de idolatría. ¿Usted cómo sabe, amada hermana, que ha salido de Egipto? ¿Su corazón todavía está en Egipto? Cualquier otra cosa, hermanos, que pongamos delante de Dios, ¿se ha convertido en un Dios para nosotros? Estamos aquí, pero con la cabeza y el corazón en Egipto. Hermanos, la única forma que usted y yo podamos ser verdaderamente libres de Egipto es en Cristo Jesús. Hermanos, ser cristiano no es, como ya hemos dicho, ser creyente, ser libre de Egipto no es estar aquí, hermanos. Usted puede estar aquí sentado cada 8 días.
y venga cada 8 días hasta que Cristo vuelva y se va a perder, hasta que usted no ponga su confianza en Cristo. Hermanos o amigos que aún no son creyentes, estar aquí no es haber salido de Egipto. Ofrendar no es salir de Egipto. Portarse bien no es salir de Egipto. Ser buen papá no es salir de Egipto. Ser buena mamá, ser buen esposo, ser buen trabajador no es salir de Egipto. Subir estados a WhatsApp de versículos no es salir de Egipto. Estar en Cristo, hermanos, es estar fuera de Egipto. Y concluye, hermanos, allí este versículo 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amados hermanos, cuando Dios liberta a alguien, Dios no lo deja para que continúe su vida como sin Dios. Cuando Dios liberta a alguien, hermanos, no lo abandona para que continúe su vida con su propia ley. Hermanos, Dios es libertador, Él es legislador y Él tiene todo el derecho. Él tiene toda la prerrogativa de demandar obediencia a sus palabras por habernos sacado de la esclavitud de Egipto. Así que, hermanos, Él demanda que escuchemos toda su ley, que la pongamos por obra, hermanos. Es una prerrogativa que Él tiene por habernos libertado, por habernos sacado. Cuando Dios liberta a alguien, hermanos, Dios lo hace dueño, posesión suya. No es que Dios lo libertó a usted, hermanos, y bueno, mire usted a ver si se sostiene, y mira a ver, y pierde y gana la salvación, supuestamente la pierde, la gana, hoy es salvo y mañana no, y usted está hoy en el infierno, mañana en el cielo, hoy es cristiano. No, hermanos. Cuando Dios liberta a alguien, lo liberta para siempre. Lo hace de su posesión. Y aunque esas dos expresiones allí, hermanos, que vemos, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, expresan en sí lo mismo, recordemos que salir de la tierra de Egipto hace referencia a toda esta idolatría que vivía la nación de Egipto. Cuando dice allí que salen de la servidumbre, hace referencia, hermanos, a un lugar de aflicción. Israel estuvo durante 430 años sometidos a una fuerte tiranía, a capataces crueles, a trabajos forzosos, pero Jehová los ha librado de esa aflicción. Y aunque nosotros como pueblo de Dios, hermanos, como hoy el verdadero pueblo de Dios, como iglesia, como creyentes, no estamos exentos de aflicciones, y así como Dios estuvo actuando durante estos 430 años, o Dios estuvo ausente. ¿Hay alguna parte de la historia, algún momento de la historia, hermanos, que Dios haya guardado realmente silencio? ¿O Él siempre ha actuado? ¿Se ausentó realmente Dios de Israel durante estos 430 años? Durante los 400 años de silencio, ¿realmente Dios estuvo en silencio? ¿O Dios estaba actuando? Hermanos, ¿quién es el especial tesoro? ¿Quién hoy es el especial tesoro de Dios? ¿El Estado de Israel? ¿El Estado de Israel, hermanos, es el especial tesoro? ¿El pueblo de Dios? ¿El pueblo apartado de Dios? Nosotros, hermanos, el Israel de Dios. La iglesia, hermanos, es el especial tesoro. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. La iglesia de Cristo es el especial tesoro de Dios, no en virtud de nuestra obediencia,
sino por lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Hoy por eso nosotros, la iglesia, los que estamos en Cristo, somos el especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Amados hermanos, nosotros debemos procurar la santidad. Dios ha hablado esta ley moral. Nosotros como iglesia reformada tenemos una alta estima por la ley de Dios. Ese es uno de los distintivos de las iglesias reformadas. Creemos que la ley moral es vigente, es perpetua y es un estándar de vida para el creyente. Por eso creemos que los antinominianos son unos herejes. Todos aquellos que rechazan y desprecian la ley de Dios son herejes. También estamos en contra del legalismo, los que quieren añadir más leyes de las que Dios ha añadido, de las que quieren añadir cosas para que podamos alcanzar la salvación por medio de la obediencia, hermanos. Amados hermanos, debemos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es cuando predicamos el Evangelio. Así que cuando usted se ausenta, hermanos, de cada predicación, usted está diciendo, no quiero escuchar la voz de Dios. Y si se está ausentando por un almuerzo, pues usted está diciendo, vale más un almuerzo que la ley de Dios, que la voz de Dios. Y si se está ausentando por dinero, hermanos, porque le salió un trabajo hoy casualmente, está diciendo, vale más este dinero, este trabajo, que la voz de Dios, la ley de Dios, lo que Dios ha hablado. Así que, amados hermanos, nunca tratemos de guardar el pacto por nuestras propias fuerzas, porque nunca vamos a conseguirlo. Debemos confiar en la obra de Cristo. Y la gracia de Dios, hermanos, nos capacitará para vivir en santidad, para esforzarnos, hermanos. Debemos esforzarnos, hermanos, debemos procurar obedecer la ley de Dios. Así que yo les he dicho varias veces, se han aprendido los 10 mandamientos. De verdad, hermanos, párense de frente a la ley moral. Y ustedes digan, no tendré dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba ni lo que está abajo. No tomaré el nombre del Señor en Dios en vano. Me acordaré del día de reposo. Honraré a mi padre, a mi madre y a todas las autoridades. No mataré. No cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás. Y cada pecado, hermanos, ¿recuerdan? Cada pecado que ustedes piensen, entra ahí en la ley moral. No es que sean solo 10 pecados, hermanos, o 10 mandamientos. Cada pecado que ustedes piensen. Y vamos a ir viendo eso a medida que vayamos viendo cada mandamiento, vamos a profundizar. Un sermón por cada mandamiento. Y vamos a ver que no es tan fácil eso de no matarás. Usted y yo somos asesinos en serie. Vamos a ver eso. Por allá dentro de 3, 4 meses, así que no se lo pierdan. Hermanos, Dios ha hablado. Jehová ha hablado esta ley. Dios nos sacó de la tierra de la idolatría y Dios nos libró de la esclavitud, del pecado y de la aflicción. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque hoy, como cada día del Señor, tú hablas. Tú has hablado a nuestras vidas, Dios. Hoy hemos escuchado tu voz por medio de la palabra. Ayúdanos a que nosotros seamos fieles en la predicación de tu palabra, Dios. Que sea lo que tú has predeterminado en las Escrituras.
no mis propios pensamientos, no los ideales o las opiniones de cada predicador, Dios, sino tu palabra, Dios. Amado Dios, ayúdanos a escuchar cada una de tus palabras. Ayúdanos a ponerlas por obra, amado Dios. A amarlas, a creerlas, a obedecerlas, a enseñarlas a nuestros hijos. Has hablado, Dios, a través de la palabra. Y queremos estar delante de ti y temblar y prepararnos, Dios, santificarnos, procurar buscar la santidad, la obediencia, Dios. Porque lo hacemos para tu gloria, Dios, y para tu honra. Porque tú eres el único ser digno. Tú eres Jehová, nuestro Dios, que nos libertó de la esclavitud, que nos libertó de la tierra de Egipto. Hoy estamos aquí delante de ti, Dios, adorándote y dando gracias, Dios, por este privilegio de que tú hoy nos digas, yo soy Jehová, tu Dios, no únicamente por creación, sino por elección. Gracias, Dios, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo. No por nuestros méritos, por nuestra justicia, porque no hay nada bueno en nosotros, sino únicamente por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Dios Padre. Gracias por Cristo. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos redarguye y quien nos ilumina para poder comprender todas estas verdades escriturales. A ti damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ánimo en el Señor. Muchas gracias. Invito a hermanito Jairo para que nos siga guiando.